Buena tarde, Madrid, buenas tardes. Un encuentro en la librería 8 y medio. Bueno, simplemente proponemos conversaciones. Este es un pequeño búnker del núcleo duro de Librújula, pero al fin y al cabo todas las revoluciones se han hecho en algún búnker y en pequeños contubernios, así que esperemos que de aquí salga algún tipo de revolución pacífica. Vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de las cosas que nos parecen importantes. Al fin y al cabo, lo único que une a todas las personas de la Tierra es el planeta en el que vivimos. Y lo vamos a hacer conversando con dos personas, dos autores. Ella es Vanessa Freixa, ella ya nos dirá en qué orden, es activista cultural, escritora y pastora. En un momento dado decidió que tenía que vivir la vida de otra manera y se fue a vivir al Pirineo, a la comarca del Pallars, y lo cuenta en un libro titulado Ruralisme. Nos acompaña también Gaby Martínez en esta conversación. Él es escritor, viajero, periodista, activista también de causas perdidas, pero siempre buscadas. Y la última de ellas es, decidió irse un año al delta del Ebro, a la pequeña isla de Buda, en la punta del delta, una isla que está desapareciendo por culpa de la erosión marina. Y bueno, pues en ese libro nos cuenta lo que encontró, lo que había, lo que no había, la gente. Bueno, de alguna manera él nos va a explicar también qué sucedió en ese año en el delta, que él explica también en su libro titulado Delta. Y bueno, pues comenzamos. Al fin y al cabo sois vosotros los que habéis venido aquí a hablar. A ver, yo por empezar por alguna parte, Vanessa, me llama la atención que al principio de tu libro dices en un momento dado, no recuerdo la frase exacta, pero vienes a decir, no sé cómo será mi muerte en estas montañas, ¿no? Sí. Es decir, tú no fuiste allí a pasearte, es decir, tú fuiste a quedarte incluso a morir en esas montañas, ¿no? Bueno, yo siempre lo he... qué? Sí, bueno, a ver, primero para mí es importante aclarar que yo, o sea, no soy pastora, o sea, tengo 8 ovejas, lo digo porque para mí siempre explico lo mismo, que es otro nivel, ¿no? Pero sí, me siento, sí, lo soy en miniatura, digamos, ¿no? Pero no soy pastora como mis compañeros que están por la montaña, ¿no? O mis compañeras que están en la montaña, tengo nada, es un pequeño rebaño, pero amo mucho este oficio, muchísimo, y he estado mucho tiempo apoyando para que exista y para que se renueve. Por tanto, sí, pero yo siempre quiero hacer esta aclaración para que ningún pastor me estire de la oreja, ¿vale? He explicado esto. Pastora modesta. Sí, no, bueno, me encanta este oficio, me encanta poder gestionar el espacio donde vivimos, que son 4 hectáreas, me encanta entenderlo como un espacio productivo, de donde nos sacamos nuestros alimentos, de donde cortamos nuestra leña, de donde arreglamos los muros de piedra seca, ¿no? De piedra seca. Y para mí esto es un placer descomunal, de hecho, ¿no? Que aunque había estado muy cercana a este oficio y acompañado a muchas personas que querían hacerlo desde un sueño muy inocente y sincero, de hecho, yo nunca me había planteado que tendría también este papel y ha venido de una manera muy natural, ¿no? Me ha venido dado, ¿no? Y lo he cogido con mucho amor de gusto, ¿no? Respecto a cuando hablo de la muerte, yo ya no por el simple hecho de estar donde vivimos a día de hoy, yo me siento montañesa al 100%, y siempre he tenido claro que en el lugar donde he nacido me iba a morir y yo no me quería ir de allá. De hecho, fui a estudiar como todo el mundo, pero con una mirada siempre de volver para casa. Pronto, a veces demasiado pronto, ¿no? Pero con volver a casa, porque es el lugar donde me siento bien, pero yo creo que hay algo más allá de todo esto, que es un vínculo mucho más espiritual, diría, porque lo siento así, con las personas que han estado antes que nosotros y que en cierta manera me estiran para allá de una manera muy fuerte, ¿no? Y yo lo sigo y ejecuto, digamos, su camino que ellos labraron mucho antes, ¿no? Y con una idea de honorar su trabajo sobre todo y lo que fueron como comunidad, como sociedad, por su cultura. Y yo me siento una heredera de todo esto y lo trato con mucho respeto, de hecho, con la práctica que hago. Sí.
Vanessa fue para quedarse. Tú estuviste un año en el Delta, Gaby, tú que tienes los pies tan andarines y que estás en tantas cosas, pero ¿qué te has traído contigo de ese año en el Delta? ¿Qué se va a quedar a vivir en ti? Buf, es que hay, claro, después de un año, yo el otro día, bueno, hace un mes volví y tuve la sensación de volver a mi casa, a un hogar, después de un año conviviendo todo el tiempo con un espacio. Forma parte tanto de tu... Ha entrado tu nueva forma de mirar el mundo tanto en ese espacio que ya lo consideras una casa, o sea, y cómo defines y cómo cuentas eso es muy complicado, ¿no? Lo que sí que te puedo decir es por qué fui, y el resultado, bueno, es el libro, pero el motivo es que después de todo el viaje, de tanto caminar por el mundo y tanto viaje, lo que he ido haciendo ha sido acercarme cada vez más a lo que son mis espacios. Cerré una etapa de 5 libros de viajes que veía muy claramente con una especie de autoficción que se tituló Voy, y a partir de ahí empecé a escribir sobre Barcelona, sobre mi madre, que fui a vivir con ovejas a la Siberia extremeña, y después de ese recorrido, y quizá también porque estaba a punto de cumplir 50 años, y empiezas a pensar en la muerte, que yo creo que es algo como muy sintomático, empiezas a pensar en la muerte de una manera distinta, confiando en que aunque de lejos, pero con 50 años ya lo piensas de otro modo. El Delta era muy significativo por varios motivos, porque mi padre, él era pintor, y siempre hemos estado vinculados al Mediterráneo, a la playa, a la luz. Su forma de interpretar y de recibir la luz a mí me la ha transmitido siempre, la hemos visto, yo estuve trabajando con él hasta los 16 años pintando, y volvía tan doblado a casa que algo que tuve claro era que tenía que salir de ahí pronto. Yo creo que soy escritor en cierto modo por esto, ¿no? Pero la forma de mirar y de recibir la luz era algo muy importante, y el mar, el Delta y Cataluña, en este caso, es un territorio conocido, era algo que quería contar. Un delta además es un lugar donde muere un río y empieza algo que también es, bueno, es muchísimo más grande todavía, que como sería el mar. Y es ese punto además que es de frontera. Y ahí tenías a Aragón, Valencia, Cataluña, inmigrantes, Jota y Sardana, catalán y castellano, el toro visto de una manera como no se ve en Sevilla, pero tampoco en Girona. Y esos 3 puntos serían luz, final y frontera, eran algo muy poderoso que servían además para, digamos, cerrar como todo ese ciclo ya más doméstico, en el que quería hablar de cuestiones que tienen que ver con cómo vivimos y cómo pensamos la muerte, porque creo que dependiendo de cómo nos relacionamos con los finales, así vivimos. Y por eso creo que en este momento tan acelerado, tan vertiginoso, en el cómo nos estamos relacionando con todo, algo que se ha perdido de vista es precisamente el final, el cómo vamos a despedirnos, ¿no? Y mientras que sí que, bueno, hay todavía gente que hace 40 años yo crecí en una sociedad, y aquí por lo que veo la mayoría, no veo 18 añeros, en la que la muerte, por los motivos que sea, pero estaba presente de una manera determinada. Y creo que el respeto y la forma de relacionarse entre los individuos era distinto y en cierto sentido, ahora lo estábamos comentando, más tranquilizador. O sea, tú sabías que era algo que había ahí, con lo que tenías que lidiar, y te comportabas con un tempo que te iba acercando hacia ese final que se correspondía más con los ritmos naturales. Yo creo, bueno, he pensado mucho y se habla bastante sobre la muerte también en este libro, pero no es un libro lóbrego, eso también lo digo, es un libro con luz. Eso para mí era algo muy importante. O sea, que los relatos, enfocar un relato también en el cual, pese que hay muchísimas tensiones que afloran, estamos en un territorio muy y ahora con la escasez de agua se está viendo todavía más, sí que quería que la luz y la energía vital se impusiera sobre todo lo demás, y es que la muerte forma parte de la vida, ¿no?
No, lo que me hace pensar, puedo hacer un vínculo con lo que decías en el inicio. No, porque cuando referenciabas, ¿no?, que tuviste esta época de caminante para luego volver a casa, ¿no? Para mí ha sido el mismo proceso, pero de una manera diferente. De hecho, para mí mi caminar hacia afuera ha sido realizar muchos proyectos fuera, ¿no? Fuera de, en este caso, a través de la Escuela de Pastores de Cataluña, a través de proyectos que me implicaban, ¿no?, desarrollarlos más allá de mi territorio, que tuviesen una repercusión muy grande, que intentasen trabajar problemáticas determinadas que afectaban a un sector mucho mayor, luchar, ¿no?, en este caso contra políticas determinadas, ¿no?, intentar colaborar con el gobierno para intentar cambiar problemas estructurales. Toda la energía era para afuera constantemente, ¿no? Lo disfrutaba mucho, naturalmente, a pesar del esfuerzo, aunque tampoco lo vivió como un esfuerzo porque era una pasión, no es una pasión, aún lo es, pero era toda mi energía para afuera. Y hay un momento por la dedicación tan extenuante que necesito frenar y volver y hacer. Y en este caso es la vuelta para casa, simbólicamente y físicamente, de hecho lo era, ¿no? Porque lo que creo que necesitamos es este periodo de introspección total, absoluto, porque hay un momento que te desdibujas, ¿no? En mi caso pesaba tanto mi identidad hacia afuera, lo que yo era, ¿no?, en mi pequeño contexto, ¿no? La Escuela de Pastores tenía mucha repercusión, ¿no?, dentro de un ámbito determinado, ¿no? Yo era una persona que realizaba una tarea determinada, ¿no? Y esto conformaba todo en mí, mi carácter, mi manera de hacer, ¿no?, lo que yo quería incluso, ¿no?, sin darme cuenta que me perdía en todo esto también, ¿no? Conseguimos muchos cambios, pero los pasaba muy rápido, no los vivía 100%, ¿no? Conseguíamos muchas cosas, ¿no?, pero no eran bien masticadas, ¿no? Y la vuelta a casa significa reaprender muchas cosas, porque es una cosa que necesitamos, que es lo que hablábamos también antes, ¿no? Es borrar hábitos que tienes muy anclados y empezar de nuevo, ¿no? Es reconocerte desde otro lugar. Y esto al principio es un poco incómodo porque no te reconoces y sobre todo si has ido a mucha velocidad no te reconoces, pero la vuelta a casa en mi caso era entender, ¿no?, que toda aquella lucha y energía que destinaba para afuera la tenía que destinar e invertir en mí misma, en mi entorno, en mi comunidad y en las cosas que tenía entre manos, ¿no? Con esto también hago un vínculo con todas estas preocupaciones que tenemos constantemente, ¿no?, en problemas que no están en nuestro abasto, porque dependen, para solucionarlos dependen de multitud de personas, de situaciones, de soluciones, ¿no? Entonces para mí fue entender también que las cosas las puedo cambiar en mi círculo cercano, entonces sí que veo la solución, entonces sí que veo la manera de conseguirlo y entonces sí que tengo esperanza de que las cosas cambian, pero el cambio empieza por uno mismo, obviamente, pero no es un decir, es tal cual y es el que a veces cuesta más, ¿no? Es lo que os decía con el borrar los hábitos que tienes, ¿no?, y que conforman tu vida y tu manera de ser, que además es la manera como te ven los otros, de hecho. Bueno, cuando esto también a veces hay una tentación de idealizar el mundo rural, el mundo del campo, el mundo de la montaña. Cuando tú llegas, te miran un poco esquinada como diciendo, bueno, otra que viene de la ciudad, que estará aquí mes y medio y luego levantará el campamento, ¿no? Y tú perseveras, pasas una época durilla hasta que consigues establecer ciertos vínculos. Bueno, ¿no? en mi caso es diferente porque yo soy de allá, yo soy hija de allá. A mí todo el mundo pero soy una persona extraña para ellos igualmente. Soy extraña para ellos porque digamos que me muevo de una manera más urbana, en la manera que tendemos que entender. Son territorios conservadores en sí mismos, ¿no? Los cambios van un poco más lentamente, ¿no? Y no era nuestra manera de trabajar para nada, ¿no? Teníamos muy claro lo que queríamos hacer y buscábamos la manera de hacerlo. Y además esto iba acompañado a una manera de pensar que también no era la habitual del lugar, ¿no? De cuestionar las cosas, ¿no? De tener un poco esta mirada crítica hacia dónde íbamos.
Y estas cosas, aunque se aceptan, no son extrañas, ¿no? Y esto lo que te haces es que te relaciones, en mi caso, con la gente que venía de fuera, ¿no? Este es mi cambio en este caso, ¿no? Que era con los que me sentía más afín, de hecho, ¿no? Aunque yo tenía mucho vínculo, si lo digo bien en castellano, lo siento, mi castellano. Tenía mucho vínculo con las personas mayores, con la gente que aún guardaba la cultura tradicional muchísimo. De hecho, yo puedo decir con mucha humildad que me aprecian mucho esta gente, ¿no? Porque yo los aprecio mucho a ellos y porque me han enseñado un montón y porque he tenido el cuidado de escuchar mucho lo que ellos querían transmitir, porque tenía muchísimo valor, ¿no? Y aquí es donde yo me empiezo a preguntar por qué yo no tengo este conocimiento. Entonces sí que parece que en realidad soy de fuera, pero no, soy del lugar. Es que me llama la atención cuando ese vecino te viene a pedir ayuda y tú dices, ahora sí que me consideran una de ellos. En este caso sí. Cuando el rebaño se pierde y me vienen a mí a decir, oye, ayúdame a recogerlo, tú dices, ahora he conseguido, ¿no? Porque el cambio viene cuando yo pongo ganado en casa, que entonces ellos me ven como una igual. No es esta persona que sí que es de la comarca, pero en realidad tiene una vida muy urbanita al final porque tenemos una vida muy de oficina, ¿no? Muy de trabajo intelectual y muy poco relacionado con la vida en el campo, la gestión de la tierra, el cuidado, ¿no? Pero cuando me pongo el rebaño, ellos ya me entienden diferente, aunque tienen mucho escepticismo, ¿no? De si lo haré bien, ¿no? Y si va a durar 4 días esto que voy a hacer. Pero sí, dura, y dura mucho, y además lo hago bien, y además funciona. Y esto lo que produce es que mi mismo vecino, Albert, que siempre han tenido vacas de carne en su casa, decida poner ovejas también, porque él piensa, ostras, si ella puede, yo también. Y entonces, bueno, empieza una amistad, ya la teníamos, pero ahora es muy fuerte con él, porque además él también es una persona fuera de lugar en el buen sentido, es una persona que piensa diferente, ¿no? Y entonces nos hemos encontrado, ¿no? Y está muy bien, sí. Y tú, Gaby, cuando llegas a un sitio, claro, vienes allí, vas a escribir un libro, viene alguien de fuera y tal, en el Delta, en ese mundo bastante cerrado, bastante también polarizado, ¿cómo aterrizas allí? Bueno, esto va a personas. Otra cosa que pasó con mi padre es que al ser pintor entrábamos en todas las casas. Entonces tú ibas viendo el interior, ¿no? Yo soy de Hospitalet, y entonces iba con mi historia clasista de toda la vida, ¿no? Y mi padre me decía, tranquilo, tú relaciónate con las personas y en función de cómo ellas actúen y cómo tú las interpretes, entonces juzga lo que te parezca. En el Delta pasó lo mismo. O sea, yo tenía ahí gente que enseguida se relacionó conmigo de una forma muy rápida. Bueno, en realidad había 4 trabajadores y 3 de ellos eran a los que veía habitualmente, aunque podía haber jornadas en las que no me encontraba con nadie, porque aquello es, claro, que es lo que no habíamos dicho. Explícanos un poco cómo es la isla de Buda ahora respecto a cómo era antes. Yo fui a la última casa antes del mar, la primera que se va a tragar el agua cuando avance, que de hecho cuando fue el temporal Gloria estaba la casa a unos 450 metros y el Gloria entró 3 kilómetros. Llegó hasta la masía que estaba al fondo. Alrededor había varias casas y había árboles que estaban como tumbados, ¿no? Y entonces Buda está dividida en una parte que es parque natural, que es de la administración, y otra parte que es privada, que es de 3 familias, pues que entre ellos se organizan. Y allí trabajan 3 trabajadores de forma fija, que son las personas con las que yo me relacionaba, que había días en los que no los veía, los fines de semana pues no trabajaban, excepto que hubiera que plantar o que hubiera que hacer cosas allí con los tractores. Y de todas maneras yo sí que es verdad que era una relación diferente a cuando estuve trabajando con pastores, porque yo sabía que si en algún momento había alguna emergencia yo los tenía allí cerca y podía recurrir, incluso alguno me decía, oye, si quieres que te traigamos pan, pues te ayudamos y tal, ¿no? Al principio uno de ellos fue estupendo, siempre me dijo, estoy aquí para lo que quieras, y establecimos una relación como muy fácil. Hubo otro que después de 2 meses y medio no hablaba con monosílabos prácticamente. Durante 2 meses y medio era sí, no, tal, no sé qué. Y él me iba viendo, me iba situando. Te iba observando. Ocurrió algo, y esto es lo que pasa, ¿no? Tú de repente ve que tú puedes trabajar, digamos, con tu ganado, y entonces él dice, ¿por qué yo no? Pues ahí vio que ocurrió algo, y entonces a partir de ahí
se abrió y empezó a contar todo. Y luego hay otro personaje allí con el que las hostilidades fueron constantes, no quiso hablar prácticamente conmigo, solamente todo era una relación muy jerárquica y él era quien estaba allí, o ella era quien estaba allí. Y el tipo de relación fue esa. Pero entonces quiero decir, no es que un lugar sea de una manera, es que unas personas determinadas son de una manera. Y yo creo que sí que es verdad que, aunque al principio te puede costar un poco más entrar en cualquier espacio, los perfiles prácticamente se replican en todas partes. O sea, tendrás a quien te acoja, tendrás a quien te lo haga difícil y tendrás a quien sea cauto y a partir de cierto momento pues se abra, ¿no? Hay una cosa que comentaste, Vanessa, que me dio mucho que pensar. Ahora hay también como cierta moda o idea un poco de los urbanitas que se van al rural, se montan allí, pues se ponen el internet y trabajan, teletrabajan y parece que ya con eso ya se recupera el rural. Y tú me decías, bueno, cuidado porque lo que no puede ser es estos urbanitas que llevan como un poco, que se van de un sitio, digamos, destrozado y tal, y trasladan todo su cachivachería al rural, ¿no? No se trata de eso, ¿no? Se trata de llegar con la mente de otra manera, ¿no? Diferente. Bueno, antes que nada, para mí que venga la gente a vivir me parece súper bien, o sea, no tengo prejuicios respecto a si es urbanita o no. A mí esto me da igual, lo que me importa es cómo son como personas, básicamente, pero sí que es cierto que esto era un poco a raíz de la reflexión de este pequeño movimiento al final, ¿no? Que hubo después de la pandemia de gente, ¿no? Que tenía una intención de irse a vivir al campo, ¿no? Pienso que sí, que en una parte hay gente que lo quería hacer o que lo quiere hacer porque naturalmente se da cuenta que la vida en la ciudad es una esquizofrenia, de hecho, aunque nos aporta muchas cosas positivas, y esto lo comprendo naturalmente, ¿no? Son estímulos positivos si lo sabes buscar, ¿no? Igualmente hay muchos estímulos superfluos que ni que los quieras buscar te aparecen y son molestos, ¿no? Pero viendo, ¿no?, los aspectos positivos que puede tener una ciudad, entiendo que hay gente que se plantea de irse porque la ciudad presiona, porque está cargada de mucho ruido, de olor, de constantemente circulaciones que yo que bajo ahora muy de vez en cuando, ¿no? Antes que cuando, como todo el mundo, ¿no? Yo estudié en una ciudad, para mí me choca mucho esto, ¿no? Se me hace muy pesado, ¿no? Y además la vida en la ciudad, la vivienda, el acceso a la vivienda, ¿no? Y todas las dificultades de tener una vida que es muy costosa en todos los sentidos, ¿no? Esto sí, hay una parte y hay una parte que se lo puede permitir, que yo siempre explico que es la parte de la gente que es privilegiada en este sentido y se puede permitir de un día para al otro decidir que me voy a vivir al campo porque a lo mejor tengo la suerte que tengo ya una segunda residencia o porque tengo un piso y me lo puedo vender y puedo comprar una casa permanente en un lugar en el medio rural, pero la mayoría de la gente que le gustaría no se lo puede ni permitir, ¿no? Y por tanto yo lo que digo en esto, y es esta la idea un poco, que a veces cuando queremos escapar de un lugar es porque ya no nos gusta, ¿no? Ya lo consideramos demasiado usado, gastado, contaminado, ¿no? Ya se ha hecho demasiado feo, ¿no? Y en lugar de tener una idea de intentar regenerarlo o de implicarme para cambiarlo, que esto implica que tienes que estar enraizado, que tu identidad realmente pasa por allí, que lo quieres como espacio, esto si tú lo atacas desde aquí, lo que harás es poner todo lo que tú puedas para que aquel espacio mejore, ¿no? Te implicarás en tu barrio, ¿no? en la consellería, no sé cómo se diría, ¿no? en la concejalía del barrio, ¿no? O te implicarías políticamente, o te implicarías en alguna asociación, o harías, ¿no?, para que aquellas cosas vayan cambiando y hacer aquel lugar un lugar más respirable, más bonito, más adecuado a lo que tú te imaginas. Pero en general la gente, cuando nos cansamos, lo que queremos es marchar e ir a usar otro espacio, y esta es la mentalidad que no quiero para nada, ¿no? Yo lo que quiero es que la gente que venga a vivir o que vaya a vivir a cualquier lugar tenga para empezar, que esté bien con él o con ella misma, esto para empezar. Y la otra, que tenga una mirada que se quiera aproximar a aportar a aquel lugar desde lo positivo, ¿no? Desde el respeto, que esto también, el respeto lo paso al otro lado, y también los que somos del lugar, ser respetuosos a quien llega y ser acogedores a quien llega, que también nos cuesta mucho esto, ¿no? Y a veces no somos muy
¿Hospitalarios? Hospitalarios, a veces cuesta, ¿no? A veces hay porque también hay muchos prejuicios respecto a la gente que viene de fuera, ¿no? Pero el tema es qué es lo que estás buscando, ¿no? Cuando estás huyendo, si que te quieres ir, ¿no? Si realmente es lo que quieres, irte a vivir un pueblo fantástico, tienes que cambiar seguramente la manera como te relacionas en los espacios, la manera como te relaciones con la comunidad, ¿no? El tema es saber qué es lo que quieres, esta pregunta básica, ¿no? Y a partir de aquí hacer los pasos adecuados, si es que puedes, para ir cambiando. Y si no puedes, intentar implicarte para cambiar el lugar donde estás, si es que tienes el tiempo, porque también es cierto, y aquí es donde pienso que no tenemos que excluir ni irresponsabilizar a la política, sino que tiene que ser un papel muy importante en el cambio, es que hay personas que ni se podrían permitir incluso poner el tiempo para ser un poco activistas en estas causas, porque sus problemas van por otro lado, ¿no? Y les pesan mucho más, y su día a día pasa más por la supervivencia. Y es aquí donde la política tiene que hacer un papel decidido para luchar qué modelo quiere, ¿no? Para su entorno, ya sea en la ciudad o en el campo, ¿no? Y a partir de aquí crearlo, generarlo, ¿no? Y plantear, ¿no?, otro modelo de vida, que es el que no tenemos a día de hoy, ¿no? Es esta idea, ¿no?, que ya suena mucho más, ¿no?, de regenerar, de renaturalizar las ciudades, pero no solo como refugios climáticos, no solo como una búsqueda estética, sino para entender que nos tenemos que conectar mucho más a menudo con los ciclos de la naturaleza, porque tenemos que entender que hay una primavera, un verano, un otoño y un invierno, ¿no? Que hay animales que habitan en estos espacios y que además de estos espacios renaturalizados también podemos comer y alimentarnos, ¿no? Y para ello tenemos que tener ambientes sanos, ¿no?, y no contaminados, ¿no? Y es empezar a ver las cosas desde aquí, ¿no? Integrar la naturaleza en la ciudad, que es una cosa que nos parece una contradicción, pero naturalmente es posible, con muchos cambios, obviamente, ¿no? Pero se tiene que intentar tender y caminar hacia aquí, ¿no? Y no dejar las ciudades, pero esto ya le pasaría más la pelota a Gaby en este caso, ¿no?, por el magnífico libro que para mí es Naturalmente Urbano en este sentido, ¿no?, porque nos explica claramente cómo hay soluciones y cómo la vida que tenemos, que es domesticada, viene marcada totalmente y completamente por el sistema económico que nos ha hecho y nos ha dicho lo que tenemos que tener y cómo tenemos que vivir, y esto es horroroso cuando te das cuenta. Sí. Bueno, por aquí hay dos cosas, ¿no? Una parte es la política y por otra el arte. Para mí son dos actores decisivos. Yo he empezado por el arte, digamos, toda mi vida estoy escribiendo y estamos aquí hablando porque he escrito, o sea, porque me he relacionado con el mundo a partir de la literatura. Y hay algo muy emblemático para ver cómo conseguimos sensibilizar pues a los amigos, a la sociedad. Y pillo tres ejemplos. En el libro, de entre otras cosas, se habla también, aparecen ejemplos de deltas. O sea, tú tienes Tortosa, que sería la capital del delta del Ebro. Tortosa no identificaba con un nombre a todas las localidades, las comunidades que se estaban formando cerca del agua, del mar, porque eran, claro, comunidades que podían hacerle la competencia a la capital, que era la que controlaba todo. Pero en el momento en que ya empiezan a ser productivas con el arroz, claro, no les queda más remedio que saber con quién están tratando y con quién están comerciando a partir de la productividad, ¿no? Destrehan es una ciudad estadounidense donde de repente llegan un montón de industrias para empezar a trabajar allí, a hacer extracciones y sacar pues, lo que puedan de allá, ¿no? La gente que tiene dinero se marcha de Destrehan, pero la que no se queda. Es un lugar que prácticamente en Google Maps lo buscan, nadie sabe qué es Destrehan, ni siquiera si es un pueblo, un lugar que es Destrehan, ¿no? Es el lugar con un 800% de cáncer más alto de la media que existe en el mundo. 800%. Venecia, patapam. Ahí, con el arte, con la tradición cultural, hemos topado. Si tú generas un arte, un discurso, un relato lo bastante poderoso como para darle a un lugar el poder, el encanto suficiente como para que no sea esa sociedad, sino todas las demás crean que vale la pena defender ese espacio,
¿Por qué no lo hacemos? ¿Qué es lo que ocurre ahora en Barcelona? Está el punto, que es unos kilómetros más arriba, de la pista de aterrizaje que se quiere hacer nueva. Pero ahí está el delta del Llobregat, 130 y pico hectáreas, donde si de repente se construye, va a haber un problema, porque claro, eso se lo van a cargar. ¿Qué es lo que pasa? Que como está al lado de Barcelona, todos los artistas, periodistas, la sociedad civil de allá se manifiesta y entonces, oye, no nos podéis construir una pista de aterrizaje. Delta del Ebro. Vamos a ir con barcos a coger el agua y a subirla a Barcelona, porque es donde está el gran mogollón de la gente, ¿no? La gente se manifiesta por 135 hectáreas allá, por 6.000 y pico en el delta del Ebro. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, con la pandemia sí que es verdad que vinieron muchas caravanas, porque era la pandemia y era el sitio que quedaba más o menos cerca, además estabas dentro del límite de tu comunidad, podías desplazarte con la caravana hasta allí, pero en cuanto ha pasado la pandemia, el delta sigue siendo maravilloso, pero si hay movimientos de este tipo, ¿quién lo defiende? Ahora mismo, hoy, están en los titulares diciendo, oye, que ahora vais a venirnos a tomar el agua. Quiero decir, el arte, si construyes todo un relato, y sobre todo, ya hay algo fundamental que lo comenta el propietario de allá, dice, yo en 2017 hay un momento en el que veo que lo que pasa en Vanuatu y Kiribati me afecta a mí. ¿Por qué en Barcelona no se piensa que lo que afecta en el delta del Ebro, que está a 200 kilómetros, te va a afectar a ti también? ¿Por qué no hay una reacción en bloque comunitaria respecto a eso, por ejemplo? Y entonces vamos a la política. Es verdad que los actores, la sociedad civil, podemos escribir libros, podemos juntarnos y tal, pero luego todo eso puede tener una proyección, digamos, global, ayudada, en cierto modo, por las instituciones. Supermanzanas, el librito que comentabas, Naturalmente Urbano. Un libro sobre cómo, si tú pones supermanzanas en Barcelona, lo que tú puedes hacer es regenerar el espacio atmosférico, limpiarlo de toda la contaminación que existe. Y esto es así, o sea, es sin duda, se está viendo con las supermanzanas que se están creando. Si en Corea del Sur se ha hecho una apuesta global por decidir que vamos a apostar por la cultura, y de ahí sale Byung-Chul Han, un filósofo, Han Kang, una escritora que gana el Booker, el juego del calamar, que de repente es la cúspide de toda una industria cultural que te está generando películas, cine, música, el Gangnam Style es un coreano. Todo eso es cultura, porque esa industria ha decidido que es la cultura su fuerza. Si tú coges las supermanzanas de Barcelona y en lugar de estarse peleando los unos con los otros con una marca que ya lo es a nivel mundial, que en la COP16 me parece que fue, en la de hace 2 años, se dijo es el proyecto para regenerar de forma más rápida, eficaz y barata los centros urbanos, ¿por qué no se decide de repente convertir a Barcelona en el lugar de referencia mundial donde el urbanismo ecosistémico se ejecuta? ¿Por qué no hay una apuesta gubernamental en este caso? Decir, vale, estamos en un momento de emergencia, vamos a actuar de forma integral y como Estado. Vamos a por ello, vamos a cambiarlo. Si tú vas a Bilbao por el Guggenheim, ¿cómo no vas a ir a Barcelona por un plan de 503 supermanzanas que se están regenerando todo el centro urbano? Y ahí es donde entra la política. Y dices, claro, o sea, si tú de repente coges a los políticos y recuperan eso que hacían, que antes citaban a Machado, con acierto, o de repente eso, tú tenías la cultura como algo valioso porque tus propios políticos te decían que lo era, ¿por qué no los ponemos a colaborar? Y de repente, y aquí acabo el razonamiento acabo de volver de Colombia hemos hecho el primer festival de literatura en Colombia hace 3 semanas. El ministro de Cultura colombiano estuvo y dijo, quiero que literatura forme parte de los corredores bioculturales que vamos a tirar adelante en Colombia. Corredores bioculturales para vincular cultura con naturaleza. Y vamos a empezar a trabajar para visibilizar la grandiosidad, el espectáculo enorme que es Colombia con todo lo que puede ofrecer
ahora que además el narco y la guerrilla, claro, se han desvanecido, ¿cuáles son nuestras potencias? En España tenemos 52 reservas de la biosfera, creo que son, algo así. O sea, somos el segundo país con más reservas de la biosfera del mundo. Joder, eso es un valor tremendo. Y con una cultura también, y con una literatura y un potencial que yo creo que está todavía también por acabar de explotar, también cultural. Pues vamos a por ello. Yo creo que hay una gran posibilidad de trabajar culturalmente España, con la colaboración de políticos que crean en ello, ¿no? De todas formas, para hacer de abogado del diablo, es verdad que las administraciones no se ponen las pilas y que solo están por el cortoplacismo. Pero recuerdo, Vanessa, que me comentabas que cuando sacaste el libro, mucha gente te decía, ostras, tú has escrito lo que yo estaba pensando. Y me decía, jolín, pues si piensamos eso, ¿por qué no lo hacemos, no? También estamos como muy adormecidos, ¿no? Es un tema, bueno, es lo que decimos, el hábito conforma gran parte de nuestra personalidad, y cambiar los hábitos, como decía antes, es cambiarte a tú mismo, ¿no? Y la gente sí que lo ve, pero hay varias cosas. A veces ve que tiene que cambiar, pero no sabe cómo hacerlo en algunas cosas, ¿no? Y la otra es que le da miedo cambiar, le da miedo. Porque eso significa dejar de ser casi uno mismo, ¿no? O dejar de relacionarse con las personas que lo estaba haciendo, o hacer un cambio muy significativo en su vida, ¿no? Renunciar a cierto confort también. Esto es lo que se cree, pero justamente es lo que tenemos que explicar, que no renuncias a un confort, sino que ganas calidad de vida. Esta es la clave, ¿no? Cuando decimos que tenemos que ser más sobrios, porque este es el camino, que esto es igual al de crecimiento, naturalmente, esta vida más sobria, la vida sobria no quiere decir que sea una vida escasa, es una vida más en un círculo más pequeño, naturalmente no vamos a viajar a la otra punta del mundo, no pasa nada. Esto es una cosa muy reciente en nuestras vidas, ¿no? Pero podemos tener una vida muy rica, ¿no? A nivel social, cultural, ¿no? En un espacio bien cuidado, alimentándonos bien, ¿no? Teniendo lo que consideramos básico para nosotros, ¿no? Que yo siempre resumo como alimentos, agua, curas y abrigo, ¿no? Que esto es lo fundamental para nuestra vida, ¿no? Lo que pasa que somos una cultura, digamos, que vivimos en una sobreabundancia de muchísimas cosas y de muchas muy superfluas, y hemos de intentar ver en estos actos cotidianos, ¿no? Que son significativos naturalmente, y que lo tenemos que hacer. Obviamente, esto no nos tenemos que escapar, ¿no? Pero de nuevo, para mí la política tiene que marcar también líneas para empezar a hacer un cambio significativo para todo el mundo, ¿no? No solo de nuevo para aquellos que tengan mayor conciencia o aquellos que se lo puedan permitir, ¿no? Sino que sea un cambio que se presente de nuevo como una oportunidad y no como una carencia. Como yo, mira, gracias a Gaby que me invitó hace un tiempo al Festival Liternatura en Collserola, conocí la autora Joana Pocon, ¿no? Y su libro Rendición, y hay una frase de ese libro que la repito como un pepito grillo, ¿no? Que es esto de: para crear un futuro hemos de crear algo así como un pasado idealizado, ¿no? Esto es, yo pienso, el camino, ¿no? Coger, ¿no? Aquellos valores, ¿no? De la ruralidad, ¿no? Que consideramos válidos, que consideramos vigentes, útiles, ¿no? En el contexto que tenemos a día de hoy, y a la vez hacerlo, ¿no? Intentar evitar, ¿no? Aquellos errores, aquella manera de vivir que tenemos clarísimo que nos conducía a una precariedad, ¿no? a una mancanza, ¿no? A una falta de elementos que consideramos esenciales, ¿no? Para la vida de las personas, ¿no? Y que muchas veces también pasan por esta vida cultural más rica en todos los sentidos, de intercambio, de conocimiento, de relación. Bueno, para mí esto me parece muy motivador, de hecho, ¿no? Que es lo que siempre acabamos diciendo, ¿no? Que es un poco dibujar esta utopía posible, ¿no? Que la que tenemos que llevar a cabo entre todas, ¿no? Y que de nuevo se marca en cada lugar. Para mí es factible realizarlo eso, de lugar a lugar, ¿no? De comunidad a comunidad, y por eso la importancia de trabajar en pequeño, ¿no? Desde los ayuntamientos, desde las comunidades organizadas, y a partir de aquí generar, ¿no? Gaby, y vamos cerrando este trabajo de pequeño en pequeño, esta revolución, este cambio, ¿por dónde hay que empezarlo? Bueno, volviendo a la idea del relato, nosotros, por ejemplo, algo con Liternatura, lo que estamos haciendo es clubs de lectura.
que creo que es algo muy sintomático. Empezamos con un club de lectura en Collserola, en la biblioteca de Collserola, se apuntaron 7 personas. Un libro sobre un caracol. Se te quedan mirando así como diciendo, a ver, esto, ¿a dónde me va a llevar, no? No muy lejos. Volvimos cuando al mes, que es mensual, y me dice, le he hablado el caracol a todos los compañeros de oficina, a mi madre, a mi padre, a mis hermanos. 2 años después, el cupo de club de lectura son 25 personas, está a tope y con lista de espera. Nos están pidiendo, ya tenemos otros clubes de lectura abiertos y nos están pidiendo más. No tenemos prescriptores ahora mismo para eso. Algo que, por ejemplo, sería estupendo, pues sería formar a gente, o sea, hacer que corran estos libros y formar desde chavales a escritores y a adultos que se empapen de algo que yo creo que cuando entras es muy difícil no continuarlo, para que a partir de ahí se cree todo ese tejido, toda esa red, que unos se lo cuenten a otros y todo esto se vaya expandiendo. Pero estamos tan al principio que de momento, por ejemplo, no existen los prescriptores de este tipo de libros, ¿no? Algo que hay que potenciar muchísimo, creo, sin duda, es la alianza ciencias-humanidades. Ahora mismo nos encontramos con 2 libros que acaban de llegar. Es una figura como muy habitual en la literatura anglosajona, por ejemplo, los franceses también tienen, pues que de pronto te viene un arquitecto, te viene un biólogo y te hace un libro estupendo donde te involucra emocionalmente con un libro donde es muy literario, ¿no? Los últimos tiempos, por ejemplo, que ha publicado Enric Sala. Él está trabajando para National Geographic y acaba de emprender un viaje por todo el mundo de 5 años, en plan Jacques Cousteau, para contar científicamente, pero también difundir. Él ha escrito un libro, puede escribir otro, y también con imágenes, que es lo que está pasando, ¿no? Pero tenemos también, no recuerdo cuál es el autor, cómo se llama, él es murciano, Planta Sapiens. Él lo ha escrito en inglés, el libro. Paco Calvo. Paco Calvo lo ha escrito en inglés y le ha traducido Seix Barral. O sea, nosotros aquí tenemos científicos que probablemente tengan una vena humanística y tenemos escritores que si hicieran la inmersión y se empaparan de los sustantivos y de las vivencias, podrían hablar también de naturaleza. Pero, claro, este paso todavía no lo hemos dado. Y creo que sería muy importante crear insisto, esas redes que permitan que esos sustantivos le lleguen a las personas que puedan y que sobre todo que cuando alguien hable de delta, y esto cuando estoy articulando todo el relato ahora para explicar el libro, que es un libro que habla de muchísimas cosas, que funde como los sedimentos, que funde ensayo con prácticamente novela, con autobiografía, y hay como una parte muy técnica dentro de toda esa emoción. A la hora de decir, a ver, algo que has descubierto también, que me lo preguntabas antes, al escribir, he descubierto que he escrito un libro donde el agua es protagonista en un país que es una península que tiene 2 archipiélagos increíbles y que no ha escrito prácticamente sobre el agua en el último siglo. Nos convocaron hace como un año en Berines para un encuentro que se hace de críticos y escritores anual, desde hace 40 años. Y de repente estaba Joaquín Araujo, estaba Richman, Marta Tafalla, estaba gente bueno, que desde hace tiempo pues, está escribiendo en este espacio, ¿no? Y de repente todo se articulaba desde el árbol, desde el bosque. Y había un autor que escribe en catalán, que es Jordi Ballart, que había venido, porque estuvimos hablando y dije, oye, creo que es interesante. Y claro, en ese momento nos damos cuenta de que solamente hay una persona que ha escrito desde el agua, que está escribiendo desde el agua, y que todos nuestros referentes además no dejan de ser siempre ultrahumanos, por decirlo así, ¿no? También, o sea, cómo
algo que sería muy interesante es cómo ampliamos nuestra mirada y la llevamos más allá de lo que es el propio ser humano, le damos cancha al resto de seres vivos y cómo conseguimos hacer eso, de eso una gran literatura. Eso, Moby Dick, Jack London existen, o sea, son referentes como muy palpables, ¿no? Y ya te diría más, yo recuerdo hace unos años que me vinieron hablando de Wadi Mowawat, que decían, hay un tipo que ha escrito un libro en el que solamente hablan animales y van contando su historia. Wadi Mowawat es el autor de Incendies, que es una obra brutal, y cuando te lees ese libro ves lo que es capaz de hacer un artista con animales. Yo creo que uno de los retos, de los grandes desafíos, es entrar en ese espacio, en el entender, y eso lo he intentado en Delta, que el coro no es el coro de voces humanas, es el coro biodiverso, es el coro de todos los seres que nos rodean, y hay que encontrar la forma, y para eso está el arte, para permitir que esa biodiversidad se exprese de una forma literaria o audiovisual o musical. Vanessa, terminamos contigo. Noticias de cambio climático, desoladoras, los políticos ni están ni se les espera, la gente adormecida. ¿Tú eres pesimista o ves brotes verdes? ¿Crees que todavía es posible? Bueno, lo he respondido un poco antes. Soy optimista cuando miro de cerca, sí, porque realmente hay múltiples iniciativas individuales, colectivas que están pasando, de gente que están caminando hacia otros lugares, de hecho, y incidiendo de una manera, siendo inspiradores, ¿no? Ya sea por las actividades que se desarrollan, como en este caso campesinos, a través de la agroecología, en este caso una gestión forestal con otro tipo de extracción en los bosques mucho más suave, en proyectos comunitarios, en proyectos cooperativos. Esto está así, o sea, está bullint molt, está bulleciendo muchísimo esto. En este sentido soy optimista. El tema es que esto camina a una velocidad determinada naturalmente, ¿no? Y lo otro va a velocidad mucho más rápida, ¿no? Es una velocidad que va más allá de todo, ¿no? Y que es mucho más destructiva. No solo tenemos que ver el incremento de agresiones del territorio que están habiendo, sobre todo en estos dos últimos años y principalmente en este último año, ¿no? Sobre todo vinculado con el tema de la instalación de macrocentrales solares, eólicas, es descomunal, ¿no? Y hay mucho trabajo desde el activismo que intenta hacer para evitar todo esto que va sucediendo con el beneplácito naturalmente de los gobiernos, ¿no? Entonces es como diferentes niveles, sí, hay cambios y hay cambios muy fuertes en lo positivo y por otro lado la política va en una dirección totalmente opuesta y continuando favoreciendo los intereses privados. Pero bueno, hemos de seguir, esto está clarísimo, y entonces yo pienso que lo que estoy diciendo todo el rato, ¿no? Tenemos que aportar mucho desde nosotros mismos, por tanto, si lo hacemos, hay recorrido, si no, no, en este caso está claro. Y referenciando lo que decía Gaby ahora, pienso que es muy importante el tema de la cosmogonía, ¿no? Que supongo que hay un Moby Dick o hay un Jack London porque él justamente vivían en continentes donde habían aún las culturas originarias transmitiendo estos conocimientos y esta manera de entenderse, de verse en la naturaleza, ¿no? Antes lo hablábamos, no solo es sentirse la naturaleza, sino sentirse parte de, como un ente único, de hecho, que esto es lo que racionalmente podemos decir, la otra cosa es entenderlo y pasarlo por el cuerpo, ¿no? De sentirnos que somos, como habla Robin Wall Kimmerer en el libro de Trenzas de hierba dulce, ¿no? No sé cómo es en castellano. ¿Dorada? No, sí. no. Bueno, es un libro precioso, ¿no? Y ella es naturalmente... Es heredera de culturas indígenas y ella hay un momento que explica cómo las personas de su comunidad se sienten parte de la naturaleza y ellos, por ejemplo, no hablan de la playa, sino hablan de ser playa o de ser bosque, ¿no? Y simplemente cambiando esta manera de nombrar ya nos pone en ese lugar de sentirnos la tierra en sí misma, ¿no? Y esto nos da realmente un sentimiento que ahora diríamos ecologistas verdadero, ¿no? Porque te estás protegiendo a ti mismo, cosa que a día de hoy, ¿no? Esto lo explica muy bien Yayo Herrero, ¿no? Que habla del ecologismo pijo, ¿no? Vendría a ser, ¿no? Que es este ecologismo que tenemos la gente de nuevo privilegiada, ¿no? Que es a través de acciones determinadas, el coche eléctrico, reciclar,
comprar, naturalmente esto lo tenemos que hacer sí o sí, ¿no? Productos de proximidad, pero las culturas originarias o las culturas campesinas, no tenemos que ir nosotros mucho tiempo atrás, su práctica diaria ya tiene esta conciencia de proteger el entorno cotidiano. Es verdad que el campesinado en los últimos tiempos esto lo ha olvidado, porque ha olvidado casi prácticamente de hacer su oficio, ¿no? Porque realizan principalmente una actividad industrializada, intensiva, donde generan productos para vender, y aquí se ha acabado mi trabajo que es mucho naturalmente, pero mi implicación, mi vínculo con la tierra, lo he perdido el conocimiento, y a día de hoy reproduzco el conocimiento que me ha aportado la técnica, los peritos en este caso, y la agronomía, aportando continuadamente pesticidas y químicos en la tierra y produciendo el máximo de kilos posibles de aquellos alimentos, ¿no? Y es una pena porque ese amor que tenían hacia su trabajo está arrinconado, y son gente que están muy quemada de hacer de un trabajo tan bonito y precioso y en lo que te aporta, ¿no? Entonces es la manera de recuperar, ¿no? Este vínculo natural, el sentirnos parte de la tierra. Esto sí que pasa sí o sí por tener un contacto continuado con la tierra, de tener cuidado de un espacio, hacerte responsable de que aquel lugar, ¿no? Ya sea un huerto pequeño, ¿no? Ya sea tu lugar donde tú estás, ¿no? Como mínimo se mantenga como lo has encontrado, y si no, mejorarlo y regenerarlo. Y este es el camino para entenderlo desde aquí y realmente tener una ecología o un ecologismo mucho más consciente, ¿no? Y no menos superficial. Yo ya sé que es difícil, pero sí que tenemos que tomar conciencia del lugar donde estamos, y que muchas veces nuestro punto de vista es equivocado. Y hemos de comenzar a pensar las cosas desde un lugar muy diferente a lo que lo hemos hecho a día de hoy. Y lo que os estamos aportando son pequeñas claves para replantearnos algunas cosas, porque de literatura hay mucha para que podáis justamente aprender, pero sobre todo practicar, porque no nos podemos quedar solo en el plano de la idea y de lo idealizado. Tenemos que llevarlo a la práctica en la medida que podamos, en las pequeñas cosas, en la educación de nuestros hijos, en las escuelas, cambiar el modelo educativo, el entorno escolar, nuestras calles. Estas cosas marcan ya la diferencia, ya marcan otro lugar y otra manera de hacer un nuevo mundo, ¿no? Es en muchas disciplinas y en muchos ámbitos diferentes, pero lo que tenemos que tener claro es que tenemos el poder para hacerlo. Hemos de tener esta convicción que somos capaces de plantear las cosas de una manera muy diferente, creerlo, y sobre todo es la cosa que pienso que es importante, y que esto va a ser la tónica a partir de ahora, que tenemos que hacerlo cooperativamente, colaborativamente, ¿no? Porque la acción individual, excepto en excepciones, ¿no? Siempre te lleva a un lugar donde terminas agotado y necesitamos hacerlo entre muchas personas o entre un grupo mínimo de personas. Esto es claro, sí. Eso creo que es muy importante, y por eso también os agradecemos la iniciativa, los medios de comunicación. Es fundamental, porque dentro de todo este complejo ideológico, claro, los medios de comunicación encuentras con que es verdad que están titulando de una manera, pero luego están actuando de otra, sin dar voz a según qué situaciones. Y sobre todo creo que es muy importante que debates, tú lo comentas, por ejemplo, con el oso. O sea, que es muy fácil hablar desde la ciudad, de cómo te posicionas ante, de una forma como, desde un ecologismo pijo, como tú dices, ¿no? ¿Qué es lo que opinas sobre el oso? Pero creo que son debates donde tú puedes encontrar a personas que defiendan perfectamente dos posiciones encontradas, y eso puede ser prime time de verdad, porque son conversaciones intensas y riquísimas. Y yo creo que ahí los medios de comunicación tienen un papel enorme a jugar. Y ahí está en qué palabras vamos a utilizar. Esto creo que era Richard Lowe en un libro sobre los últimos niños en el bosque, me parece que era que lo comentaba, que decía que habían desaparecido de la enciclopedia británica o Macfarlane, sería Macfarlane si es la británica, en la enciclopedia británica para niños habían desaparecido palabras, no sé cómo me lo invento, pero Haya, Mirlo, y en su lugar estaban iPod, PSP, o sea, claro, eso
y eso forma parte del relato que nos contamos, y el relato de Elon Musk, Stephen Hawking, diciendo hay que abandonar este planeta porque ya no hay nada que hacer con él, vámonos y colonicemos Marte, ¿no? Y cosas de estas. Claro, si tú estás en ese relato y no sabes, no crees, no recuerdas que hay un relato que va por otro lado, porque los medios de comunicación no te lo están planteando y solamente te están hablando de emergencia climática y no te están diciendo algo, y me voy a ir de nuevo al delta del Llobregat. Un chico que ha ganado ahora un premio de fotografía, que lo que hace es detener la imagen, él de repente, no sé cómo pondrá el obturador, eso lo sabéis mejor los que lleváis las cámaras, pero que de repente él dispara, queda ahí como un suspenso y lo que traza es como una abstracción. Queda toda la bandada que ha ido desplazándose, tú ves la figura y es como un cuadro abstracto, lo que crea, ¿no? Dice, yo iba con mi abuelo al delta cuando era pequeño, siempre estaba con él y tal, y veíamos toda la vida alrededor. Y él me la enseñaba. Dice, mi abuelo podía haber abierto un pescado, enseñarme las tripas y decirme, mira, está lleno de plástico. Pero no hizo eso. Él me dijo, mira, qué bonito, qué hermoso que es esto, y yo me he quedado con eso. Entonces yo lo que trato de transmitir es esa belleza, porque creo que si a un chaval tú vas y le cuentas que hay hermosura, es más fácil que cuando sea mayor quiera reproducir esa hermosura. Si le enseñas fealdad y belleza, que no digo que no, que eso también sería otro debate, pero de repente el discurso que desarrollará pues igual tiene que ver más con lo feo, ¿no? Y creo que ahora uno de los grandes temas es que también los medios de comunicación no hagan esa apuesta solo apocalíptica, sino que vayan a decir, oye, mira, aquí hay cosas muy impresionantes, lo que tú estás diciendo, una red que se está creando, personas impresionantes con unas biografías que vale la pena conocer y a partir de ahí vamos a desplegarnos, ¿no? Claro. Estoy optimista, pero... Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Estamos con Gaby, los medios de comunicación tiene que haber más osos y menos gansos. Y sobre todo, pues me quedo mucho con esta idea, ¿no? De que la utopía es posible, pero tenemos que hacerla entre todos. Gracias, Vanessa Freixa, gracias, Gaby Martínez, por estar aquí. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.